Es un placer estar con ustedes en este miércoles, aquí un horizonte de noticias más para hablar de algunos de los temas que en este momento prevalecen hacia el final de lo que será este 2020. Dentro de lo que es esta idea hacia el final del año, pues también es el final, el camino final de lo que será el periodo que se conocerá en la historia como el periodo Trump en los Estados Unidos, con una enorme división entre la sociedad, con una confrontación de los Estados Unidos en sus políticas de un mundo pretendidamente unipolar hacia China, hacia Rusia, hacia Siria, hacia Irak, hacia Irán, hacia el Medio Oriente todo, políticas nuevas con Israel y Marruecos y algunos otros lugares en donde se establecen como con los Emiratos Árabes relaciones diferentes, nuevas, ante la expectativa de que también haya la posibilidad de tener una relación entre Arabia Saudita como reino con el gobierno de Israel y con el pueblo de Israel, y así sucesivamente la cadena se hace cada vez más grande cuando otros conflictos como el de Venezuela con los Estados Unidos, como el de Corea del Norte, se quedan en un proceso de indefinición. En medio de este marco, el Brexit está entre que si se va de la Unión Europea o se acuerda con la Unión Europea algún tipo de convenio comercial o financiero o social que le permitiera a los ingleses tener algún tipo de liga similar a lo que se tenía antes de lo que dejaron ir porque quisieron irse. El hecho es que en este marco completo referencial está el COVID, con la esperanza de una vacuna y al mismo tiempo con la división que esta esperanza puede dar entre la esperanza y una nueva acechanza, con la mutación del mismo virus que ya sabemos, después de todo, que en la historia de la vida en el planeta Tierra, la evolución viral y la mutación de cepas ha sido la base de la evolución, como una teoría que se ha venido cada vez, ahora entre más se conoce al genoma humano y al proceso como tal de las células y de las moléculas, se llega a la conclusión de que si bien nos cae después de todo lo que nos ha llovido, el hecho de que haya una evolución de la cepa del coronavirus, a lo mejor hasta cierto punto no nos agarra desprevenidos. ¿Qué es lo que sirve de la vacuna que se va a inocular entre el COVID y la evolución de otro COVID junto con la relación con la influenza? Que después de todo se junta en un momento crítico de esta elongación, dice Anthony Fauci, de la cadena de contagios y de muertes en el mundo, luego de que llega el frío otra vez a la parte norte del cono del planeta, y con ello estamos teniendo una nueva acechanza que paraliza a la economía en todas partes del mundo. En medio de todo esto, ante la expectativa de una entrada de Joe Biden al gobierno, se ve cómo será la relación con México. Joe Biden, el presidente electo, dice que tardará meses en restablecer del todo el proceso de asilo en la frontera con México, por lo que ahora no es el momento de que migrantes viajen hacia el norte, según advierte gente como Susan Rice, quien será su próxima asesora política en política interior, y Jake Sullivan, el próximo asesor en seguridad nacional. El hecho de que Rice y Sullivan intenten, digamos, contener un efecto de llamada de migrantes hacia los Estados Unidos se puede generar entre los migrantes como tal y el próximo arribo de Biden a la presidencia, después de años de restricciones en la administración de Trump, bueno, de la construcción de un muro, de el negar o restringir el derecho de asilo bajo el gobierno de Trump. Ahora el presidente saliente del país dejó una política establecida que no podrá cambiar de la noche a la mañana. Dicen estos asesores en seguridad nacional que el inmediato arribo de Biden cumplirá eventualmente con el compromiso de poner fin al programa de protocolos de protección a migrantes, también conocido como Permanezcan en México, al principio de su administración. No obstante, se necesita tiempo para aumentar la capacidad de procesamiento y hacerlo de acuerdo con los requisitos que se tienen en los Estados Unidos sobre la salud pública. El hecho es que lo vemos en los Estados Unidos. Vemos que una enorme porción del trabajo que hace Estados Unidos en su, por ejemplo, edificación,
o en su construcción de infraestructura, o en la rehabilitación de sus calles, o la reurbanización de muchas de las ciudades que los Estados Unidos necesitan una especie de rediseño o revitalización. En todo está involucrado el trabajador mexicano, fundamentalmente, y junto con ello, trabajadores hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses, y así nos vamos. Es una cadena enorme, interminable. Ya ni qué hablar en el campo norteamericano, en lugares en donde las cosechas simplemente no se podrían concebir, sería imposible si no hubiera detrás de esto el trabajo incansable de una enorme cantidad de sectores, digamos, latinos que han llegado a los Estados Unidos, llegan a los Estados Unidos y llegarán a los Estados Unidos eventualmente conforme la economía norteamericana empiece a dar muestras de una franca recuperación. Mientras que esto se da, el presidente Biden tiene muy claro que este último acuerdo para impulsar a la economía y a las personas en los Estados Unidos, logrado en el Congreso de más de 900 mil millones de dólares, no es un tramo suficiente, ni los anteriores, como para poder decir que ya con eso la Unión Americana podría salir adelante en esta parálisis, en esta crítica parálisis de la economía norteamericana en relación con Estados Unidos y también con el mundo. Y por lo mismo, ya desde ahora se están empezando a hacer nuevos amarres en el Congreso norteamericano para que a iniciativa, así lo será, de Joe Biden desde el inicio de su administración, pedirá nuevos apoyos para otra vez apuntalar a la economía norteamericana, que si bien es cierto, creció en el tercer trimestre del año de una manera inusitada, así como también de una manera inusitada en el segundo trimestre viene una caída estrepitosa. Entre las caídas y las recuperaciones, otra vez estamos en un proceso de semiparálisis que para la Unión Americana y para el mundo es un asunto muy grave. Esto quiere decir que la relación del tema migrante con México y con los Estados Unidos, si bien es cierto, creo que ya no se seguirá haciendo el famoso muro de Trump, esto no quiere decir que las cosas se solucionen de la noche a la mañana. Me da la idea, me da la impresión de que esto va a seguir y va a seguir por un buen rato en una conflictiva en la que la flama, la regulación de la cantidad de gente que llegue del sur a incorporarse a la economía norteamericana, de todas maneras la va a seguir graduando el Capitolio, por un lado, y la Casa Blanca, sin duda, por el otro. Lo que va hasta la pandemia, Anthony Fauci, el director del CDC, hasta ahora ahora le tocó a él, recibió la vacuna en contra del coronavirus de parte de la farmacéutica Moderna. ¿Y por qué de ahí? Bueno, porque el CDC fue el instituto que impulsó la investigación que trajo como resultado esa vacuna. Y la vacuna Moderna, que tiene algunas ventajas, como por ejemplo que su cadena de frío no es tan extrema como la cadena de frío de la vacuna de Pfizer BioNTech. De todas maneras, Moderna tiene que posicionarse y empezará eventualmente y rápido, creo, antes de fin de año, habrá la dispersión de más de 3,5 millones de vacunas en 2.800 puntos en la Unión Americana para con esto empezar la distribución. ¡Ánimo! Todos vamos a vacunarnos en cuando tengamos la oportunidad para que podamos tener un mínimo de protección en nuestro país que ponga fin a la pandemia. Bueno, se están haciendo regulaciones de todo tipo que dice ponerse la vacuna es como ponerse cualquier otra. Dice, al recordar que ha pasado por todos los controles de la Food and Drug Administration, por todas las fases de protocolo que hacen ver a esta vacuna como una vacuna, digamos, viable y confiable. Y ya que estamos en eso, yo les digo a ustedes, no tengamos ningún tipo de escepticismo o especulación negativa sobre lo que será la inminente inoculación. De hecho, en poco tiempo, estoy seguro, en lugares como Europa o en lugares como Estados Unidos o como Japón o como otros, habrá cadenas de distribución de la vacuna que serán tan sencillas como ir a una farmacia
y ahí solicitar el ser vacunados. En algunos casos costará 30 o 40 dólares, en otros será absolutamente gratuito, como es por ejemplo el caso de Arabia Saudita, que ya está proponiendo esta vacuna para que sea inoculada a todos los árabes saudíes, no importa su condición, incluso hasta aquellos que extranjeros trabajan en Arabia Saudita y tienen con ello una correlación. Todos serán vacunados de manera gratuita. Mientras que esto sucede, Biden advierte, como presidente electo, dice: solicitaré al Congreso apruebe nuevos planes de ayuda en todos los órdenes para continuar la lucha en contra de la pandemia. El Congreso hizo un trabajo esta semana y puedo y debo pedirles que lo hagan de nuevo para el año que viene. El anuncio del presidente entrante dice que ve la luz un día después de que los legisladores aprobaran un paquete por 900 mil millones, pero por otra parte advierte: vienen momentos y días oscuros. Una cosa les prometo acerca de mi liderazgo en esta crisis: les voy a hablar directamente, les voy a decir la verdad, nada más que la verdad, y en esta simple verdad les puedo hoy decir que nuestros días más oscuros en la batalla en contra de la pandemia están por delante. No hemos superado lo que tendremos que hacer. No está detrás de nosotros el momento más oscuro. Los días oscuros vendrán adelante. O sea, si pensamos que con los días calendario en el último segundo del año 2020 se acabarán nuestras penurias, lo que nos está recordando el presidente electo Biden es que vendrán momentos de muchas dudas, de muchas penurias y de muchísimas consecuencias que van a tener que ver con lo económico, con lo político y con lo social. Y hablando de estas mutaciones que, por ejemplo, está dando el coronavirus, hay que decir que el laboratorio farmacéutico alemán BioNTech, que en colaboración con la estadounidense Pfizer produjo la primera vacuna aprobada internacionalmente en contra del COVID, podría proveer una vacuna adaptada a la nueva cepa evolutiva del coronavirus que se registrara en el Reino Unido y que, dice Anthony Fauci, seguramente también esta mutación ya se encuentra en la Unión Americana. Ugur Sahin, cofundador de los laboratorios de los BioNTech, dice que técnicamente son capaces de suministrar una nueva opción para inocular en unas 6 semanas a una vacuna que tenga la base de la vacuna en contra del coronavirus y también la ampliación a la evolución, a la mutación de una cepa nueva. Y por lo pronto, lo que todos, Sputnik 5, Pfizer, BioNTech, Moderna y todos dicen: esto que estamos en este momento inoculando en las personas, esto que estamos vacunando, servirá para todo, tanto para la del COVID, que actualmente enfrentamos, como para la posible evolución que se haya dado de la nueva variante del COVID, esta evolución del virus original que se presentó a finales del 2019. Bueno, en el ámbito nacional en México me da una impresión muy grande el ver cómo un hombre que durante años fue un analista crítico y al mismo tiempo favorecedor de algunos gobiernos en México a través de una revista, la revista Impacto, que tuvo gran impacto durante décadas en nuestro país, Juan Bustillos, el director y dueño de esta organización, decidió suicidarse, quitarse la vida, porque he de decir que en México muchos, innumerables medios de comunicación han vivido históricamente del suministro económico que han recibido de gobiernos, en una especie de correlación entre el poder y la prensa. Y con este cambio de régimen, con Andrés Manuel López Obrador al frente, si bien es cierto, se siguen dando dádivas
a medios de comunicación a modo de este nuevo régimen, otros medios que durante años fueron favorecidos por otro tipo de regímenes, tanto priistas como panistas, ahora no recibían estos subsidios, entiéndase, cochupos, y por lo mismo medios como Impacto empezaron una decadencia que comenzó justamente cuando López Obrador entró al poder, lo que trajo como resultado que este hombre, Juan Bustillos, presidente y dueño y director de la revista Impacto, decidió suicidarse, porque en una carta póstuma le deja a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, la responsabilidad de que atendieran su cuerpo sin tener que echarle la culpa a nadie más que a la condición económica que enfrentaba Juan Bustillos y su revista, que decía: no tengo ni siquiera para resolver las más ingentes necesidades de mi organización, de mi revista, para el día. No tengo ya capacidad ni siquiera para sacar el día. Y por lo mismo yo he tomado la decisión de quitarme la vida. Te pido, hermano, le dice a Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, es hijo de Javier García Paniagua, un hombre del sistema político mexicano priista de otros tiempos, que fue presidente del PRI, su secretario de Gobernación, un hombre duro dentro de la vida política de México. Fue seguramente, en tiempos en los que él estuvo en el esplendor, muy amigo, muy cercano de Javier García Paniagua, padre de Omar García Harfuch, a quien Juan Bustillos le dirige esta carta para despedirse y para decir que nadie culpe a nadie. Me voy porque tomo la decisión de irme, no puedo más. Y también me hizo revisar una lista que se publica luego de análisis de algunas calificadoras que, por ejemplo, ven a muchos medios de comunicación en México que están entrando en una crisis económica profunda, porque se ve que muchos de ellos vivían de lo que recibían de los gobiernos, y que otros medios que en otro tiempo fueron contestatarios y que también eran parte del sistema, ahora son los favoritos de este nuevo régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues así es como está el mundo, y también habría que decirlo, ya nos estamos encaminando hacia el final del año, hacia las festividades. Mañana, digamos ya en jueves, que sería la Nochebuena, el viernes la Natividad de Cristo, y de ahí hacia el final del año estamos empezando a ver cómo el mundo se recoge, se acoge a un pensamiento, espero que sea positivo para todos nosotros, y para entender que este año, aparte de todo lo devastador que pudo haber sido, también que sea un año en el que hayamos aprendido cosas tan simples como el amor, cosas tan sencillas como la amistad, cosas tan inapreciables a veces como la salud, cosas tan básicas como la sociabilidad, que tuvimos que dejar a un lado y que lo suplimos por una comunicación a distancia. Esperamos todos que algún día regrese la normalidad, que si bien ya no será bajo la luz de como era, pienso, y creo que esto lo compartimos todos, que hemos visto ya el fin del mundo en el que nacimos, para darle también entrada a otra forma, a otro mundo, a otra era, cuando desde el punto de vista de muchos ha terminado la época moderna para entrar en la era dinámica, en la que la inteligencia artificial y la comunicación a distancia serán la base de una nueva manera de vivir. Gracias por estar conmigo en este horizonte de noticias, y les invito, como siempre, a que estén más adelante en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo por la vía de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y nuestras transmisiones en 36 ciudades, en estaciones de radio en los Estados Unidos,
104 ciudades de radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, Honduras, El Salvador, en Costa Rica y en Colombia. Gracias, como siempre, por su presencia conmigo.